Vamos a hablar de la interferencia, básicamente las reglas de la interferencia. De la interferencia de las ondas de luz, dice, vamos a estudiar los rayos de la luz que pasan a través de una lente o se reflejan desde un espejo para formar imágenes. Con este análisis se concluye el estudio de la óptica geométrica. En este capítulo y el 38 revisarán la óptica de ondas u óptica física. Esto es la interferencia y difracción y polarización de la luz. Estos fenómenos no se explican en forma adecuada con la óptica de rayos empleada en los capítulos 35 y 36. Aquí aprenderá cómo, al tratar la luz como ondas y no como rayos, logra una descripción satisfactoria de estos fenómenos. Entonces vamos a hablar de las condiciones para la interferencia. Entonces, o sea, cuando hablamos de la interferencia es cuando hablamos, miramos en la cuerda de guitarra, en el capítulo en ondas y cuerdas, interferencia en ese caso, y reflexión, cuando mirábamos los modos de vibración de las cuerdas, los nodos y antenodos, eso correspondía a los modos de vibración de la cuerda, que viene a ser una interferencia y una vibración. Entonces, dice, en el capítulo 18 se estudió el modelo de interferencia de ondas y se dio cuenta de que la sobreposición de ondas mecánicas puede ser constructiva o destructiva. En la interferencia constructiva, la amplitud de la onda resultante es mayor que en una onda individual, mientras que en la interferencia destructiva, la amplitud resultante es menor que la onda más grande. Las ondas de luz también se interfieren entre ellas. Fundamentalmente, todas interfieren asociadas con ondas de luz cuando ondas de luz aparecen cuando se combinan los campos electromagnéticos que constituyen las ondas individuales. Si dos focos se colocan uno al lado del otro, dos bombillos, pues, dos fuentes de luz, se colocan uno al lado del otro, no se observan efectos de interferencia porque las ondas de luz de cada uno se emite independientemente de la otra. Las emisiones de los dos focos no mantienen una correspondencia de fase constante entre ellos, con lo que con el tiempo las ondas de luz de una fuente ordinaria como un foco se somete a cambios de fase aleatorios e intervalos menores de un nanosegundo. Por lo tanto, las condiciones para la interferencia constructiva e interferencia destructiva o en algún estado intermedio se mantiene solo durante estos intervalos de tiempo, puesto que Hola, el ojo profe. humano... Hola, caballero, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, puesto que el ojo humano no puede seguir cambios tan rápidos, no se observan efectos de interferencia. Se dice que estas fuentes de luz son incoherentes. O sea, buscar patrones de interferencia y vibración con dos fuentes de luz independientes es muy difícil, ¿no? Como con la cuerda o ondas sonoras, aquí no es tan fácil, aquí es muy difícil hacer que dos fuentes de luz haya interferencia constructiva o destructiva. Como dicen aquí en el caso, los bombillos, los fuentes de luz, los bombillos, sufren cambios de fase inmediatos que el ojo humano no los percibe, por lo tanto no alcanzaría a ver esa vibración. La fuente no es monocromática y no es coherente. Entonces, eso hace que no se pueda enfrentar un fenómeno de interferencia y vibración. Aquí vamos a mirar, o que si se presentan, uno no los alcanza a interpretar. Aquí vamos a hablar de las reglas mínimas para que haya, interferencia. Entonces, para observar interferencias de ondas de dos fuentes, debe cumplir las siguientes condiciones. Las fuentes deben ser coherentes, es decir, deben mantener una fase constante respecto a una de la otra. No puede haber un cambio de fase.
Segundo, las fuentes deben ser monocromáticas, es decir, de una sola longitud de onda. Entonces tiene que cumplir esas dos características. Que la diferencia de fase entre ellas se mantenga constante, o sea, que sea coherente, y que sea monocromática. Monocromática, por ejemplo, es de un solo color. Por ejemplo, solo rojo, solo azul. Eso es una longitud de onda. Cada color del espectro corresponde a un solo tipo de longitud de onda. Por ejemplo, las ondas de sonido de una sola frecuencia emitidas por dos altavoces colocados a un lado del otro y activados por un solo amplificador pueden interferir entre sí porque los dos altavoces son coherentes, es decir, responden al amplificador de la misma forma en el tiempo. O sea, cuando ponemos el altavoz, los altavoces, y el amplificador es el que le está mandando la señal a ellos, está mandando una señal para los dos altavoces. Entonces ahí van a aprender efectos de interferencia y vibración. Para las ondas de luz, en realidad lo que se utiliza, y ese es el experimento que vamos a explicar aquí enseguida, se trata de dos ranuras. Tenemos una fuente de luz, una placa que tiene dos ranuras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la luz pasa a través de estas ranuras, se convierte como una nueva fuente de ondas puntuales. Es como si hubiera una fuente acá o si hubiera otra fuente acá. Una fuente 1 y una fuente 2. Pero el origen de la onda es el mismo. ¿Sí? O sea, la fuente de luz que tenemos por acá es una sola fuente que al pasar por las dos ranuras va a producir un fenómeno de interferencia porque va a pasar luz de la misma diferencia de fase, o sea, coherente, y de la misma longitud de onda. Entonces vamos a explicar el experimento de Joule. Lo mismo acá, aquí salen ondas radiales, aquí salen ondas planas. El experimento de la doble rendija de Joule. Este señor, pues que vino a solucionar todas estas preguntas que existían en ese momento y que no había explicación. Y este experimento también abre luces para que se empiece a desarrollar toda la teoría para que se construya la tecnología que hoy tenemos. Porque este mismo experimento se utiliza ya no solamente para ondas de luz, sino para también ondas de partículas y para explicar todo lo que es la mecánica cuántica. Entonces, un modelo común para producir dos fuentes de luz coherente consiste en usar una fuente monocromática para iluminar una barrera que contenga dos pequeñas aberturas, por lo general en forma de ranuras. La luz que sale de las dos ranuras es coherente porque una sola fuente la produce y el rayo de luz original y las dos ranuras sirven solo para separar el rayo original en dos partes. Que después de todo es lo que sucede con la señal del sonido desde las dos altavoces anteriores. Cuando cualquier cambio aleatorio en la luz emitida por la fuente se representa en ambos rayos al mismo tiempo y en consecuencia se observa efectos de interferencia con la luz de las dos rendijas, de las dos ranuras, cuando la luz de las dos ranuras llega a la pantalla. Si la luz se mueve solo en una dirección original después de pasar por las ranuras, como se muestra en la figura que sigue, en la figura 37 aquí que tenemos, las ondas no se traslapan y no se vería un patrón de interferencia alguna. En lugar de ellos, como se explicó en el análisis del principio de Huygens, las ondas se extienden desde la ranura, como se ve en la figura 37.1b, 37.1b, o sea, en realidad es así. Se comporta como una fuente de ondas puntuales y las ondas salen en formas esféricas. Bueno, llegó Jimmy, llegó el sabor del grupo, sabor, que ya la salsa. Jimmy le gusta la salsa. Bueno, entonces,
En lugar de ello, lo que se explicó en las ondas se extienden desde las ranuras, listo. En otras palabras, la luz se desvía en una trayectoria recta y penetra a la región que del otro modo estaría sombreada, como se observó en las sesiones. Pero esta divergencia de luz a partir de la luz inicial del recorrido se denomina difracción. Se difracta. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Tenemos la pantalla, el obstáculo, la barrera, la fuente de luz, y aquí tenemos dos ranuras. Entonces los rayos de luz, las ondas que salen de acá y que salen de acá van a formar unos patrones, como los que se ven acá más o menos, así vamos a ver la figurita. Y entonces al lado de la pantalla donde de observación se va a ver unos puntos de máxima y unos puntos de mínima, unos puntos brillantes, unos puntos muy brillantes, muy iluminados y otros puntos no iluminados. Aquí, ojo, recuerde que debe ser de una longitud de onda, que está, por ejemplo, una fuente de luz roja, ¿sí? Y tenemos entonces los patrones donde sale la luz roja y donde la luz roja desaparece. Aquí tenemos un patrón de interferencias. La verdad es que el experimento está un poquito, no está tan coherente, se ven, pero medio se ven las figuritas. Los puntos más brillantes son los puntos de máxima, los menos brillantes son puntos, los oscuros, puntos de mínima. La interferencia de ondas de luz, entonces primero que todo lo que hay que resaltar acá es que la interferencia se presenta cuando las ondas son coherentes y cuando tienen la misma longitud de onda. La interferencia de ondas de luz de dos fuentes fue demostrada primero por Thomas Young en 1801. En la figura se ilustra un diagrama del aparato que utilizó Young. Las ondas planas llegan a una barrera que contiene dos ranuras, S1 y S2. La luz de S1 y S2 producen en la pantalla una configuración visible de bandas brillantes y oscuras paralelas llamadas franjas. Cuando la luz desde S1 y desde S2 llega a un punto en la pantalla que ocurre interferencia constructiva, en su lugar aparece una franja brillante. Cuando la luz de las ranuras se combina destructivamente en cualquier lugar sobre la pantalla, resulta en una franja oscura. La figura 37 es la fotografía de una configuración de interferencia producida por dos fuentes vibratorias coherentes en un tanque de agua. Una cubeta de ondas, una cubeta de agua, sí. Bueno, la figura 37.4 va a mostrar algunas de las formas en que dos ondas se pueden combinar en una pantalla de la figura. O sea, ¿qué pasa? Aquí tenemos los rayos de luz, la fuente 1 y 2, llegan acá, en el máximo central, si llegan dos máximos en el centro, entonces aquí se va a producir un máximo. Normalmente en el centro siempre hay un máximo, una franja brillante. Cuando llegan a un punto donde se anula, entonces va a aparecer una franja oscura. Si se suman dos ondas, ver, aquí las dos son máximos, entonces en el punto se va a ver una franja brillante. Aquí, la una va para arriba y la otra va para abajo, interferencia destructiva, la franja es oscura, lo que nos quieren mostrar ahí. Ondas luminosas e interferencia. La figura muestra, se llama, mirar la figura, ayuda a describir cuantitativamente el experimento de Young. La pantalla se coloca a una distancia perpendicular L de la barrera que contiene la ranura de S1 y S2. Vamos a mirar aquí de una vez la pantalla, la figura. Entonces tenemos el obstáculo, colocamos una pantalla a una distancia L, las ranuras tienen una separación D, y entonces, ¿qué pasa? Un rayo que viene, la distancia, a ver, aquí en el centro, en el eje perpendicular al obstáculo, aquí vamos a encontrar un punto brillante, ¿sí? Y entonces, por acá vamos a encontrar otro punto brillante,
o otro punto oscuro, vamos a ver qué vamos a encontrar. Entonces, en un punto sobre la pantalla que esté por acá distinto del 0, vamos a encontrar que este rayo va a viajar hasta este punto P, en tanto que este rayo va a viajar hasta este punto P. Si trazamos una perpendicular de este punto a este, al rayo de acá, entonces la diferencia de camino, a ver, el R2 menos R1, la diferencia de camino entre los dos rayos sería R2, que es todo este, le restamos R1 y me va a quedar el rayo que vaya acá a acá. Entonces, este delta va a ser justamente R2 menos R1. Pero este delta, por el triángulo que se me está formando acá, es igual a D por el seno de teta. Delta es igual a D por el seno del ángulo, cateto opuesto. Pero este triángulo es semejante a este triángulo que se me está formando acá. Porque son triángulos que tienen los mismos ángulos. Mire, tenemos el ángulo recto, que es común para los dos, y este ángulo teta, que es igual a este ángulo teta que se me forma acá. Ah, no, perdón, este teta es este teta. Por el teorema de los perpendiculares. Entonces, este ángulo teta es igual a este. Luego tienen dos ángulos comunes y un ángulo, luego el tercer ángulo también es igual. Entonces, pues quedó, a ver, d seno de teta es delta, pero delta es igual a R1, perdón, a R2 menos R1, a la diferencia de camino, que se llama diferencia de camino. Entonces, mira lo que tenemos aquí. Delta es igual a R2 menos R1, igual a D seno de teta. Por lo tanto, D seno de teta, el punto brillante, va a ocurrir cuando ¿qué? Para M lambda. ¿Qué es M lambda? Para M igual 0, 1, 2, 3. Entonces, estos puntos brillantes, va a haber un punto brillante cuando esta longitud de onda sea lambda. Cuando la altura Y sea igual a lambda. Entonces tenemos un Y brillante, va a ser igual. Bueno, lo que pasa es que aquí, para explicar esto, D seno de teta ya sabemos que es este pedacitico, ¿sí? Es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero este teta, ojo, el seno de teta también es igual a Y sobre sobre esta distancia. Pero esta distancia, como este R2 está muy lejos de R1, es aproximadamente igual a R1 o R2. Claro, simplemente R. Entonces tenemos que seno de teta es igual a delta, de seno de teta, ¿qué es esto? Perdón, de seno de teta, que es delta, también podemos decir que es igual a proporcionales, a, ¿cómo se llama esto? Este cateto sería igual R seno teta, por hipotenusa. Pero cuando los ángulos son muy pequeños, la tangente de teta es igual a teta. Por lo tanto, seno de teta es igual a tangente de teta. Lo que vamos a tratar de hacer acá. Entonces dice, de seno de teta para las franjas brillantes va a suceder cuando sucede esto. Y para la parte oscura es 2m más 1 lambda medios. O sea, para número impares de veces lambda medios. Cada número entero de veces lambda entero es una franja brillante. Cada número impar de veces lambda medios es una franja oscura. Y cuando delta es un múltiplo de lambda medios, las dos ondas que llegan al punto P es 180 grados fuera de fase y dan lugar a interferencia destructiva. Por lo tanto, la condición para sus franjas oscuras de interferencia destructiva es que P es igual a, de seno de teta es igual a M más un medio lambda. O lo que vamos a ver lo mismo, 2M más 1 lambda medios. Con M igual a 0, 1, etc. Estas ecuaciones proporcionan las posiciones angulares de las franjas tan
la franja. También es útil obtener expresiones para las posiciones lineales observadas a lo largo de la pantalla desde O hasta P. A partir del triángulo OPQ, OPQ, tangente de teta es igual a Y sobre L. Y sobre L es la tangente de teta. Pero como el ángulo es muy pequeñito, también es igual a D seno de teta. Al usar este resultado, las posiciones lineales de las franjas brillantes y oscuras se proporciona que teta brillante es igual a lambda, a L tangente de teta brillante, y Y oscura sería L tangente de teta oscura. ¿Sí? Donde teta brillante y teta oscura se conocen por las ecuaciones 32, 27.2 y 37.3. 37.2 y 37.3. Cuando los ángulos de las franjas son pequeños, las posiciones de las franjas son lineales cerca del centro de la configuración. Esto se puede verificar observando que para ángulos pequeños, tangente de teta es aproximadamente igual al seno de teta, de modo que la ecuación va a dar las posiciones de las franjas brillantes así. Y brillante es igual a L seno de teta brillante. Pero recuerda que seno de teta brillante es lo mismo que tangente de teta brillante y tangente de Y sobre L. Entonces, al proporcionar las ecuaciones, nos tendríamos que Y brillante sería L, que es la distancia de la pantalla, M lambda sobre D, ángulos pequeños. Porque entonces tenemos que este resultado muestra que teta brillante es lineal en el número de orden M. O sea, para cada número entero de M, lambda sobre D, recuerda que D es la separación de las rendijas y lambda es la longitud de onda que estamos hablando. Entonces, cada punto brillante va a ocurrir linealmente con M. O sea, es una ecuación lineal, porque depende de M a la primera potencia. Como se demostró en el ejemplo del experimento de la doble rendija de Young, proporciona un método para medir la longitud de onda de la luz. Por ejemplo, aquí, si yo tengo un patrón, tengo una fuente de luz y tengo aquí una franja de colores, entonces yo puedo empezar para conocer el color rojo, averiguar en el color rojo que tenemos, vamos a mirar la figura que tenemos arriba, esta. Si yo quiero averiguar, entonces, ¿a qué distancia está corriendo este máximo? Por ejemplo, aquí, este rojo está acá. Es una luz roja. Entonces, yo puedo mirar, calculo la distancia de aquí a acá, que sería el Y brillante. Entonces, este sería el orden, ese sería el orden 0. Para M igual 1 tendríamos este. Entonces sería M por la longitud de onda del rojo dividido la separación entre las placas y multiplicado por las L. Entonces, con esos valores yo puedo conocer, despejar el lambda y saber cuál es la longitud de onda del color rojo. Esa es la técnica que se utiliza para conocer la longitud de onda de por ejemplo, del espectro visible. Basta con conocer a qué distancia se está presentando del medio, del centro, y entonces uno encuentra en los colores. O sea, vea, si yo conozco conozco la posición, la multiplico por D, la divido por L, y en este caso el orden sería 1, y me daría la longitud de onda del color rojo. Los principios que se han explicado en esta sesión son la base del modelo del análisis de las ondas en interferencia. Este modelo se aplicó en el capítulo 18 a las ondas mecánicas en una dimensión. Aquí se ven los detalles de aplicar este modelo en 3 dimensiones a la luz, porque la luz ya está en 3 dimensiones. Vienen algunos ejemplos. Por ahora vamos solamente con la teoría, después revisamos los ejemplos. Ya mañana, pero mañana vamos a terminar el tema
distribución de los patrones de interferencia. O sea, los patrones de interferencia de la luz, perdón, de la intensidad. Entonces, como si ustedes observan en la figura que tenemos arriba, en esta figura, está la franja roja, brillante, en todo el centro, pero en la medida que se va alejando del centro, se va perdiendo intensidad y no hay una línea definida entre el color oscuro y el color brillante. Mire que es una línea difusa, O sea, la línea se va disminuyendo en intensidad en una forma relativamente atenuada. Aquí vamos a mirar cómo se atenúa esa diferencia de intensidad. La distribución de la intensidad, o sea, vamos a conseguir una formación matemática para mostrar cómo el color, la franja brillante, va perdiendo intensidad en la medida que el ángulo va cambiando. El ángulo teta, pues, ¿de qué forma el ángulo? A la pantalla. Observe que los bordes de las franjas brillantes en la figura no son nítidos. Hay un cambio gradual de brillante a oscuro. Hasta este punto se han explicado las ubicaciones de los centros de las franjas brillantes y oscuras en la pantalla distante. Ahora vamos a ver la intensidad de la luz en otros puntos entre las posiciones de máxima interferencia constructiva y destructiva, entre otras palabras. Entonces, en otras palabras, calcule ahora las distribuciones de la interferencia de luz asociadas con la configuración de interferencia de la doble ranura. Y ahora vamos a mirar el punto de máxima y mínima y lo que pasa en los puntos donde va perdiendo intensidad la señal. De nuevo, suponga que los dos ranuras representan fuentes coherentes de ondas sinusoidales. En realidad son coherentes porque provienen de la misma fuente de luz y tienen la misma fase y tienen la misma longitud de onda. De nuevo, listo. De modo que las ondas que salen de las ranuras tienen la misma frecuencia angular y están en fase. La magnitud total del campo eléctrico en el punto P en la pantalla es la sobreposición de las dos ondas, del campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 1 es igual a E sub 0 por seno de omega t y el campo 2 es igual a E sub 0 seno de omega t. Ambos. Aun cuando las ondas están en fase, en las ranuras, hay una diferencia de fase, pero una diferencia de fase que se presenta por la diferencia de camino. En la P, dependiente de la diferencia de trayectorias, o sea, delta es igual a R2 menos R1 igual a D seno de teta. Recuerda que este D es constante y si hay una diferencia de camino, entonces la diferencia de camino la está representando el seno del ángulo. En una diferencia de trayectorias de lambda. Para interferencia constructiva corresponde a una diferencia de fase de 2pi radianes. Una diferencia de trayectoria de delta es la misma fracción de lambda que la diferencia de fase lo es de 2pi. La expresión matemática entonces va a ser así, que delta sobre lambda es igual a phi sobre 2pi. ¿Sí? La razón. Delta sobre lambda es igual a phi sobre 2pi, que da que phi es igual a 2pi delta sobre lambda. Esta va a ser la diferencia de caminos, la diferencia de fase entre el rayo que emerge de la fuente 1 y el rayo que emerge de la fuente 2. O sea que es igual a 2pi sobre lambda de seno de teta, porque esta delta es de seno de teta. La diferencia de camino. Esta ecuación muestra cómo la diferencia de fase depende del ángulo teta en la figura. Si se usa el principio de sobreposición en la ecuación, se obtiene la siguiente expresión. El campo eléctrico en el punto P es igual a E1 más E2 y es igual a E sub 0 seno de omega t más el seno de omega t más phi. Ahora, utilizando las identidades que utilizamos para allá en el capítulo, recuerda el capítulo 18 para ver la interferencia de ondas. El seno de A más el seno de B es igual a 2 seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Considerando que A es igual a omega t y que
omega t más phi, que B es igual a omega t, al escribir esta ecuación, me va a quedar que el campo eléctrico en el punto P es igual a 2 S 0 coseno de phi medios por el seno de omega t más phi. Mire que esta es la que da la intensidad de la onda, ¿sí? Porque esta es la fase de la onda. Y entonces, este resultado indica que el campo eléctrico en el punto P tiene la misma frecuencia omega que la luz en las ranuras, pero la amplitud del campo, o sea, la amplitud, esta es la fase es la misma, la diferencia de fase es la misma, pero cambió la amplitud. Para comprobar esto, perdón, pero la amplitud del campo está multiplicada por el factor 2 coseno de phi medios. Para comprobar las consideraciones de este resultado, observen que phi es igual a 0, 2 pi coseno de pi. Si phi vale 0, me quedaría que el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Si phi vale 2 pi, coseno de 0 vale 1. O sea, esto vale 1. Coseno de 2 pi sobre pi me daría coseno de pi, que es 1. Coseno de 4 pi lo mismo. Coseno de 4 pi sería, si phi vale 4 pi, sería 2 pi sobre 2, me da 4 pi sobre 2 me da 2 pi. Y el coseno de 2 pi es 1. O sea que va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo interferencia constructiva para los valores 2n pi más el que habíamos visto en la parte de arriba. Y lo mismo, y los números negativos, cuando es menos pi, ¿cómo es? Va a haber interferencia constructiva cuando, por ejemplo, cuando pi vale, cuando esto es 2 pi sobre 2 me da 1 y el coseno de pi vale menos 1. Entonces me va a dar los patrones de lo mismo de las ecuaciones que vimos allá arriba. Dice, para comprobar la consistencia de este resultado, observen que de 4 pi la magnitud del campo eléctrico en el punto P es 2 sub 0, lo que corresponde a la condición para una interferencia constructiva máxima. Estos valores de phi son consistentes con las ecuaciones 37.2 para la interferencia constructiva. Del mismo modo, si phi vale pi, 3 pi, 5 pi, o sea, valores intermedios, me va a dar pi medio, valores impares me va a dar interferencia destructiva. Interferencia destructiva, sí. La magnitud del campo eléctrico en el punto P es 0, consistente con la ecuación 37.3 para la interferencia destructiva total. Por último, para obtener una expresión para las intensidades de la luz en el punto P, se calcula la sección 3.4. Entonces, la vamos a comparar esa ecuación con la ecuación 37.2 y me diría, la intensidad de energía es igual a E sub pi al cuadrado, es igual a 4 E sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de phi medios por el seno cuadrado de omega t más phi. Eso es lo que determina la amplitud, ¿sí? Recuerda que este seno es la fase de la función y esta es la amplitud. O sea, lo que depende del tiempo es la fase. Esto depende solamente esto es un valor constante porque phi es constante, el su seno es constante y 4 es constante, y esto me va a demostrar cómo en la medida que va cambiando el ángulo, va cambiando la amplitud de la intensidad de la energía. Así que la intensidad máxima, la intensidad es igual a I máximo por el coseno cuadrado de phi medios. Recuerden que para cada ángulo, el ángulo es constante, entonces va a tener un valor de intensidad para cada ángulo. Y entonces aquí vamos a mirar esto, aquí. Aquí tenemos una luz coherente, verde, pero ustedes pueden mirar que en la parte central es más brillante. En la medida que nos vamos alejando de la parte central, va perdiendo intensidad la señal, hay una parte donde empieza a oscurecer, pero mire que tampoco se oscurece del todo. Esto es una foto, pero de todas maneras el comportamiento es muy parecido. El comportamiento es muy parecido. Entonces mire que aquí
se van, en la medida que se va abriendo la señal, pues aquí lo puede abrir básicamente, pero uno en la realidad no lo puede hacer tan fácil así. Entonces la intensidad en el centro, el máximo central, y va disminuyendo hasta que llega a la parte oscura, pero no va a llegar al oscuro de inmediato, sino que va a llegar hasta un punto donde va a ser totalmente oscuro y empieza nuevamente a iluminarse hasta que aparecen nuevamente las franjas, el patrón de franjas del otro color. Bueno, cuando la rejilla dependiendo de las características de la rejilla y la luz que uno está determinando, o la distancia en la pantalla, uno hay veces estos colores los ve continuos, pero cuando uno hace una buena separación de pantalla, se ven las franjas en distintos puntos, un patrón, se ve la separación de las franjas y las partes oscuras más bien definidas. Sí, pero eso requiere alejar la pantalla de donde están las ranuras. Bueno, ya estamos terminando esta primera parte. Este capítulo ya lo estamos terminando. Ya aquí tenemos la intensidad de energía máxima que se da, cómo cambia la intensidad con el ángulo teta. Y entonces, ahí va mostrando el I máximo, para n igual 2, para n igual 3, para n igual 4, para n igual 5. Tiene que aparecer unos segundos órdenes por acá. Para el orden 2, para el orden 3, orden 4, orden 5, van apareciendo unos piquitos abajo, unos segundos modos de vibración más opaco, más poco de mucha menor intensidad. El cálculo de la fase debida a la reflexión. Bueno, aquí es el cambio de fase debido a la reflexión. Este es un experimento para la doble, que se comporta como la doble rendija. Este experimento consiste en que se tiene una fuente de luz, un espejo, y entonces una pantalla en el punto P. Entonces, esta fuente de luz pega en el vidrio y se refleja hacia allá. Pero es como si el objeto estuviera en este punto. ¿Sí? Luego, como si aquí tuviéramos una fuente y aquí otra fuente, pero esta S' es la imagen de la fuente original. Entonces, aquí hay una diferencia de camino igual a lo que se explicó allá arriba. Y entonces, con este espejo que se está colocando acá y este rayo de luz que viene acá, se está produciendo como si fuera un experimento de una doble rendija. Luego va a presentar las mismas características. El ángulo teta, esta diferencia de caminos que hay entre los rayos, este rayo 1 y este rayo 2, o sea, R2 menos R1 es igual a D seno de teta. Y vuelve y aplica. Este Y en la pantalla está a una distancia L del espejo, luego tangente de teta, tangente del ángulo teta es Y sobre L, ¿sí? Porque recuerden que el rayo se toma con respecto a este punto, y aplica todas las condiciones de allá. Es una forma ingeniosa de reproducir el experimento de la rendija de Joule, pero con un espejo. Entonces, una forma que puede utilizar un mago para ubicarse en este punto y ponerse en el otro punto y aparecer como si estuviera aquí y no aquí. Bueno, interferencia de películas delgadas. Los efectos de las interferencias se observan por lo general en películas delgadas, por ejemplo, en capas finas de petróleo sobre agua o en una delgada superficie de una burbuja de jabón. Los diversos colores que se observan cuando incide la luz blanca sobre estas películas resultan por la interferencia de ondas que se reflejan desde la superficie de la película. Considere una película de grosor T, o sea, una película de grosor T. El índice de refracción N, como se muestra en la figura 7.11, listo. Suponga que el rayo de luz se propaga en el aire, son casi normales a las dos superficies. A las dos superficies de la película. La longitud de onda de la luz, lambda sub n en la película,
lambda sub n es igual a lambda sobre n. Listo. O sea, viene el rayo 1, y se refleja. El rayo 1 atraviesa la superficie, acá hay una refracción y se devuelve y sale como el rayo 2. El rayo 1 y el rayo 2 se devuelven. Entonces, donde lambda es la longitud de onda de la luz en el espacio libre, en el vacío, y n es el índice de refracción del material de la película. El rayo reflejado, 1, que se refleja desde la superficie anterior, de la superficie A, de la figura, se somete a un cambio de fase de 180 grados respecto a la onda incidente. El rayo reflejado 2, que se refleja desde la superficie inferior B, el reflejo 2, se refleja en la superficie B, no pasa por el cambio de fase porque se refleja desde el medio aire, que tiene un índice de refracción menor. Por lo tanto, el radio 1 está a 180 grados fuera de fase con relación al rayo 2, que es equivalente a una interferencia, a una diferencia de trayectorias de lambda medios. No obstante, también considere que el rayo 2 se desplaza una distancia 2 veces t, porque el rayo 2 viene y va a recorrer esta distancia t bajando y esta distancia t subiendo. O sea, la diferencia de camino va a ser 2t. 2t antes de que las ondas se recombinen en el aire sobre la superficie A. Recuerde que considera rayos de luz que están cerca de la normal a la superficie. Si los rayos no estuvieran cerca de la normal, pues la diferencia de trayectoria sería mayor, a 2t. Si 2t es igual a lambda medios, a lambda sub n medios, entonces los rayos 1 y 2 se recombinan en fase. Y el resultado es una interferencia constructiva. En general, la condición para la interferencia constructiva en las películas delgadas es que 2t es igual a m más un medio de lambda para m igual 0, 1, 2 y 3. Y la condición toma en cuenta el factor 1, la diferencia de trayectoria para los rayos, el término m lambda sub n, y 2, el cambio de fase es de 180 grados por reflexión. El término 1 medio de lambda sub n, como lambda sub n es igual a lambda sobre n, o sea, lambda sobre el índice de refracción. Podemos escribir la ecuación de la siguiente forma. 2nt es igual a 2m más 1 lambda medios. Usted le pone 2m más 1 lambda medios, creo que se ve mejor. 2m más 1 lambda medios con m igual a 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Bueno, un número entero. Y entonces, si la distancia estas 2t recorrida por el radio 2 corresponde a un múltiplo entero de lambda n, las dos ondas se combinan fuera de fase y el resultado es una interferencia destructiva. La ecuación por lo general para la construcción, la interferencia destructiva de la onda es 2nt es igual a m lambda. ¿Sí? Las anteriores condiciones para la interferencia constructiva y destructiva son válidas cuando el medio que está por encima de la superficie superior de la película es el mismo que el medio que está por debajo de la superficie de la superficie inferior, o sea, arriba y abajo de la película. Si existen medios diferentes arriba y abajo de la película, el índice de refracción de ambos es menor a n. Si la película se coloca entre dos medios diferentes, NB menor que el N de la película y el otro con N mayor que el N de la película, las condiciones para la interferencia constructiva y destructiva se invierten. En este caso, o bien existe un cambio de fase de 180 grados para el rayo 1, que es el que se refleja, o desde la superficie A, y el rayo 2 que se refleja desde la superficie B. O bien no existe un cambio de fase para ninguno de ellos. Por tanto,
el cambio neto de fase relativa debido a las refracciones es cero. Los rayos 3 y 4 de la figura 3711, no sé dónde está la figura 3711, no la miré. 3711, sí, 3 y 4, los que salen al otro lado. Los rayos 6 y 4 de la figura llevan a efectos de interferencia en la luz transmitida a través de las películas delgadas. El análisis de estos efectos es semejante a la luz reflejada, explorar la luz transmitida en los problemas 20, bueno, problemas para allá, para resolver. Entonces, es lo que sucede con las películas delgadas. ¿Cómo se ven los patrones? Mire que ahí se ve un patrón de difracción, una interferencia, un patrón de interferencia. Yo confundo los patrones de interferencia y vibración porque es que en el fondo es lo mismo. Capaz que son producidos de distinta forma, pero en el fondo se ve lo mismo. Son anillos, franjas oscuras, franjas brillantes, tanto en la interferencia como en la vibración. Por ejemplo, esto sería por difracción. Los colores que se están viendo ahí, el disco es una rejilla de difracción. Entonces, por eso, cuando yo muevo el disco, ustedes ven, ahí estoy produciendo diferencias de camino, está llegando de la misma fuente, pero ustedes ven distintos colores, cambia en la medida que lo voy moviendo. ¿Sí o qué? Eso es un patrón de difracción. Bueno, aquí tenemos una cuchilla, una película de cómo se cambian los colores. No sé qué material es eso, o burbujas de jabón. Están mostrando varias, simplemente como por curiosidad. Hemos terminado, muchachos. Aquí tienen, esto es un ejemplo de calcula el grosor mínimo de una película de burbuja de jabón que resulta, bueno, para que lo estudien. Interferencia de Michelson, ahí terminamos ya este capítulo. Como le digo, es que esto es mucha teoría, pero simplemente la descripción del fenómeno. Ya viene aquí el resumen del texto. Entonces vamos a dejar hasta aquí hoy y vamos a mañana, vamos a trabajar el 38, que es muy parecido a este. Este se produce por pequeñas separaciones de ranuras, el otro se va también por difracción, que también lo pueden producir unas rejillas o unos obstáculos. Entonces, bueno, va a parar la grabación, se las va a subir enseguida, detener la grabación.